Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Alcohólicos Anónimos Sección México es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber. Compruébelo en el grupo de su comunidad, en donde juntos encontraremos la vida que deseamos. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada sin costo 800 561 3368. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Charlando sobre Alcoholismo. Les mandamos un fraternal saludo desde el área metropolitana nororiente de Alcohólicos Anónimos Sección México. Nuestro agradecimiento al director Jules González de Urbana Radio, la radio de todos, por permitir y hacer posible este espacio para poder charlar sobre temas de alcoholismo. Así, al mismo tiempo poder transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos Sección México. Al público que nos escucha, mi nombre es Gustavo y les mando un saludo. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy deseamos que a través de esta charla ayude a nuestro público del auditorio a conocer cómo afecta a los jóvenes convivir con un familiar con problemas de alcoholismo. Y para esta charla tenemos hoy con nosotros a jóvenes que pertenecen a los grupos de Alatín. Con estos jóvenes estaremos charlando el día de hoy, por lo tanto les voy a pedir a cada uno de ellos que se presenten para que nuestro público del auditorio los identifique. Adelante, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Alex y pertenezco al grupo Alatín. Bienvenida, Alexa. Mi nombre es Irvin Yair y pertenezco al grupo Alatín. Hola, Irvin. Buenas tardes, mi nombre es Cristina y pertenezco a los grupos de Alatín. Hola, Cristina. Mi nombre es Mía y pertenezco a los grupos de Alatín. Bienvenidos, jóvenes de los grupos de Alatín. Este es su programa charlando sobre alcoholismo. Entremos al tema del día de hoy. ¿Cómo afecta a los jóvenes convivir con un alcohólico? Como ya hemos comentado en este programa, que toda persona que bebe en exceso, atrás de él hay personas implicadas. En esta ocasión hablaremos de los jóvenes. ¿Cómo les afecta al joven el tener que convivir con un familiar que tiene el problema del alcoholismo? Jóvenes, platíquenos cuál ha sido o fue la afectación en ustedes el tener que convivir con un familiar alcohólico. Adelante, Cristina. Pues cómo me dañó de muchas maneras. Una de ellas fue que tipo me volví antisocial tanto con mi familia y con mis amigos, entre comillas, ¿no? Dejé de creer en las personas y me cuesta confiar en las personas porque mis alcohólicos cuando me decían algo, pues básicamente no lo cumplían, ¿no? Entonces como que eso sí se me complica mucho y pues en el ámbito escolar, pues en su momento se podría decir que me ayudó porque siempre fui tipo la niña de 10 y todas esas cosas, ¿no? Pero me afectó también viéndolo desde otro punto porque básicamente mi familia cree que siempre voy a mantener ese promedio y cosas así, ¿no? Que siempre voy a ser que la niña que va a tener su carrera y siempre voy a ser del cuadro de honor y cosas así. Pero lo que mi familia no sabe o no sabía es que el estudio era lo único que tenía literalmente, porque pues mis alcohólicos nunca estaban conmigo en mi infancia, la mayoría del tiempo no estaban conmigo, y pues mis abuelos normalmente le prestaban más atención a mi hermano, ¿no? Tampoco es que esté diciendo que yo quiero que todos me presten atención, porque pues no me gusta, pero pues sí se preocupaban más por él, ¿no? Y pues llegó un punto en el que pues era influenciable demasiado porque pues no podía tomar una decisión por mí misma, era muy manipulable y realmente no me conocía, ¿sabes? O sea, no me conocía, no sabía quién realmente era Cristina, pero pues también me afectó porque me llegué a creer superior a los demás, porque el simple hecho de tener un promedio de 10 y cosas así me llegó a
formar un alter ego, y mi alter ego pues es Marian. Y pues básicamente me llegó a llevar a humillar a las personas, a decirles que ellos no eran nada comparado conmigo, a decirles que o sea, normalmente a mí me decían que yo era la nerd de la familia y me lo siguen diciendo, ¿no? Pero hasta la fecha, pues digamos que sigo humillando a mi familia y cosas así, porque siempre las comparo conmigo y les digo, tipo, muéstrame tu boleta y que va a estar llena de puros 6 y la mía está llena de puros 10, ¿no? Tú no eres nada comparado conmigo. Pero, pues sí, ¿no? No sabía quién era realmente Cristina. Y pues no podía tomar una decisión por mí misma. Básicamente era de que, pues bueno, si yo hice algo, pues yo no lo decidí, ¿no? Lo decidió, no sé, X persona. Yo no me hacía responsable de mis acciones y cosas así. Gracias, Cristina. Alexa, ¿cuál fue tu afectación convivir con una persona alcohólica? Bueno, pues sí fue muy triste para mí, porque mi mamá, cuando me empezaba a gritar o cosas así, me sentía yo triste, enojada. A veces con muchas emociones se me juntaba por cosas que me decía, pero empecé a intentar ver qué era y descubrí que era por su enfermedad, que no la podía controlar. Entonces, cuando me gritaba yo le tenía que decir, bueno, sí, y no decirle como antes le decía, gritarle, decir ya déjame, basta, o cosas así. ¿Y por qué le gritabas? ¿Por qué le gritaba? Porque ella me empezó a decir de cosas, que por qué existe, porque le empezaba a gritar. Pero después ya no le empecé a gritar, ya le tomé con más calma, ya le empecé a hablar claro. Y le empecé a decir, ya no me trates así, por favor, y así. Y poco a poco estamos superando eso. Gracias, Alexa. Mía, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo cuando era más pequeña era una persona que sufría de mucho bullying en la escuela, porque el hecho de ser una niña con un poco de sobrepeso y una niña, por decirlo así, inteligente, era la mejor en la clase. Muchas veces me llegaban a molestar por eso cuando decía una respuesta bien y los demás no. Era algo que lo usaban para molestarme todo el recreo y todo el resto del día en la escuela. Y pues me volví muy insegura, demasiado insegura, y eso hizo que fuera muy fácil de manipular. A mí las personas me podían decir, ay, no sé, recoge la basura que acabo de tirar, y lo hacía por miedo a que me causaran algún daño como físico, que me golpearan o algo así. Y yo llegaba a mi casa con mucho miedo de decir lo que me pasaba. Era una niña muy insegura, y con solo la edad de entre 7 años, pues tenía muchos problemas psicológicos y llegaba a pensar en el suicidio. Tomaba el papel de madre con mi hermana y no tenía tiempo de ocuparme de mí misma física y mentalmente. Mi autoestima se cayó, ni siquiera sabía que se necesitaba una autoestima para tener amor propio. No sabía el significado del amor propio. A mí alguien me decía, ay, no sé, es que estás muy gorda y ese vestido no te queda, y me lo tomaba en serio. Así a mí me gustara cómo se me veía el vestido, me lo cambiaba porque a la gente no le gustaba cómo se me veía. Quería llenar espacios vacíos con personas que solo me utilizaban, y
y pues no tenía muchos amigos ni muchas personas que me apoyaran. La mayor parte del tiempo sufría de golpes en casa. ¿Por parte de quién? Por parte de mi abuela, y pues amenazas de que si le decía algo a mis padres me iba a ir peor. Entonces solo tenía que estar callada y ocultar con ropa los moretones que eso dejaba. Me volví muy inestable emocionalmente y tuve depresión infantil, creo que a los 8 años, y mi vida era un bucle muy insoportable para mí, que no quería despertar. En las mañanas me causaba mucha frustración el tener que volver a despertar y seguir con mi día de muchos maltratos psicológicos. Y pues de lo que me refugiaba era en la escuela. La mayor parte del tiempo estaba haciendo tarea, o aunque no tuviera tarea, repasaba hojas de libros que ni siquiera yo tenía, o sea, eran de mis primos mayores, y los repasaba porque no quería ocuparme de mí misma y no quería saber nada de los problemas que estaba teniendo. Era una manera de huir para mí. Y cuando yo veía a mi padre, que en este caso es mi alcohólico, cuando lo veía simplemente no quería estar con él porque le guardé un poco de rencor al saber todo lo que hizo. Y pues no era problema mío, pero simplemente me lo tomé muy a pecho y lo hice un problema mío, y eso causó que me alejara de él y de toda mi familia. Y pues... Gracias, mía. Irwin, ¿qué nos compartes? A mí se me afectó mucho emocionalmente porque obviamente pues no entendía qué era lo que hacía mi mamá. Para mí mi mamá es alcohólica. Es que tenía una pareja que era alcohólica, y entonces pues mi mamá siguió Los dos bebían. Sí, ajá. Y entonces pues yo quería hablar con mi mamá y se enojaba y no entendía yo por qué. Luego le hablaba y se enojaba, me regañaba. Pues obviamente pues no jugué nunca. Hablé con mi mamá así mucho tiempo, o sea, nomás era de hablarle y ya. Y hablarle y que no me hiciera caso, porque nunca me hizo caso. Porque pues, obviamente pues estaba, ¿cómo se puede decir? En ese tiempo estaba loca por su pareja. Entonces pues no me hacía caso a mí. Y sí me afectó mucho porque, vuelvo a repetir, no hablaba con ella para nada hablaba. Entonces pues sí me costó mucho trabajo porque no podía convivir con ella como se debía, porque sabía que si le hablaba se iba a enojar, que si le decía algo se iba a enojar. Y regularmente estaban bebiendo como pareja. Ajá. Sí, pues obviamente que se convirtió en el pasatiempo de los dos, porque era de ir y comprar cerveza y empezar a tomar y pues obviamente pues ¿cómo se llama? Su pareja agarró valor y pues como mi mamá pues, lo quería, pues, él tomaba y iba y me pegaba. Era tomar y irme y pegarme, y sí me costó mucho, porque yo le decía a mi mamá, oye, me está haciendo, y mi mamá no me hacía caso, me decía, no seas mentiroso, y no sé qué. Y entonces pues sí me costó mucho el poder hablar con mi mamá. Gracias, Irwin. Compañera Cristina, nos decías que para ti fue la salida el estudio. ¿Y quiénes eran tus familiares alcohólicos? En ese entonces mi mamá y mi papá. ¿Ambos tomaban juntos en casa? No, porque nada más vivía con mi mamá. Pero llegó alguna vez
¿Tu papá en estado de ebriedad? Sí. ¿Había pleitos? Sí, una vez sí se pelearon. Porque una vez yo estaba con mi abuela y pues mi mamá estaba en mi casa, ¿no? Entonces eran como que casas juntas, pero separadas, por así decirlo. Era una sola casa, pero separadas. Entonces mi papá fue y habló con mi mamá que porque mi papá quería que yo me fuera con él y así, ¿no? Que porque mi mamá me dejaba sola y así. Y pues se llegaron a pelear porque por eso, ¿no? De que pues mi papá quería la custodia y cosas así. E incluso mi mamá fue y me reclamó que porque yo le dije que mi mamá porque en ese entonces mi mamá ya iba a su grupo, ¿no? Entonces fue y me reclamó que según yo le había dicho a mi papá que yo, o sea, sí, según yo le había dicho a mi papá que mi mamá me abandonaba, ¿no? Y yo me quedé así, no manches. Pero pues sí, cosas así. Gracias. Mía, hablabas que tu papá es tu enfermito alcohólico, Sí. pero que a ti te causó problemas psicológicos y que en un momento dado pensaste en el suicidio a muy temprana edad. Así es. ¿Era por la razón de ver a tu papá en estado de ebriedad, por las situaciones que pasaba o las que sentías? ¿Puedes platicarnos algo? Normalmente cuando yo veía a mi papá, él estaba ebrio y todo el tiempo se la pasaba tomando, y entonces yo llegué a creer también que eso era culpa mía, porque no era suficiente para él. Me sentía una niña como desplazada de la familia y sentía que para mi papá yo era un peso más y por eso él tomaba, y cuando lo llegaba a ver ebrio, pues me ponía mal. Muchas veces me ponía a llorar y pues no podía hacer realmente nada para decirle que dejara de tomar, y aunque no era mi responsabilidad, quería cargar con ese peso. Gracias, Mía. Alexa, ¿cómo sentiste la situación de la enfermedad de tu familiar, de su alcoholismo? Porque hoy tú ya me hablas que es una enfermedad, pero en ese tiempo, ¿qué pensabas cuando bebían? Que se podría curar por tiempo, pero poco a poco fui entendiendo que no. Que si era una enfermedad y no la podíamos curar mucho. ¿Y te gustaba verla que bebiera? No. No, porque se ponía violenta. Cuando toma se pone violenta, empieza a tirar las cosas o así. Empieza a gritar. Todo eso. Y cuando tiraba las cosas y gritaba, ¿tú qué hacías? Llorar. Por tristeza. Porque no me dolía verla así. Por eso. Me dolía. Pero todavía me sigue gritando y yo a veces digo que odio mi vida. ¿Por qué? Porque la forma que me trata. Se alejaron. Que me empezaba a gritar. Me empezaba a decir de cosas, que para qué existes, que para qué viniste al mundo si no sabes nada. Y a veces me daba ganas de suicidarme, porque odiaba mi vida. Y el que me defendía era mi abuelito, era el que me ayudaba en todo. Y mi mamá me empezaba a regañar o gritar, mi abuelito se ponía ahí en medio y le empezaba a decir, ya déjala,
ella no tuvo la culpa, y así. Y yo me sentía feliz porque mi abuelito me estaba defendiendo, pero mi mamá no. Me empezaba a gritar, pero me empezaba a pegar y cosas así. Gracias, Alexa. Público, les vamos a pedir que nos aguanten tantito. Vamos a ir a un corte. En un momento regresamos a este programa charlando sobre alcoholismo. Regresamos. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Por beber abandonas tus aspiraciones y ello te produce frustración. Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer, Alcohólicos Anónimos tiene una alternativa de solución. Te estamos esperando. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo 01800-561-3368. ¿Has intentado dejar de beber y no puedes? Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo 01800-561-3368. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Ya estamos de regreso en este programa con los jóvenes de los grupos de Alatín, en este tema, ¿cómo afecta a los jóvenes convivir con un alcohólico? Amigos jóvenes, el comportamiento de una persona alcohólica regularmente se vuelve irresponsable, por lo que es muy común que en casa haya carencias, faltando el dinero para lo más esencial, como por ejemplo, no cubrir el gasto en la casa, el no poder comprar ropa de vestir, la falta de compra de útiles escolares y demás necesidades básicas del hogar. Jóvenes, ¿nos pueden compartir algo? ¿Cómo vivieron este tipo de situaciones en su propia persona y cómo reaccionaron esta parte difícil de su vida? Adelante, Erwin. A mí me afectó en lo de la escuela y vestimenta, porque mi mamá tenía que ocupar el dinero más para tomar que para comprar útiles y ropa. Entonces, entré a la escuela con todo, cuadernos, libros, y duré así primero y segundo. Ya tercero y todos los demás, ya era de decirle a mi mamá, me faltan los cuadernos y no tenía, decía, no, es que no tengo. Y llegó el tiempo hasta que los apuntes los hacía en las, ¿cómo se llama? En las pastas de los cuadernos. Apuntaba toda la tarea y apuntes, como tenía como 5 cuadernos, y pues obviamente pues cada cuaderno tiene pues 2 pastas, entonces pues las 2 las ocupaba de cada cuaderno. Me faltaban lápices, colores, o sea, lo más esencial para el estudio. De ropa nada más tenía como 3 pantalones y como 4 camisas. No tenía para más porque mi mamá pues no tenía, o sea, yo en ese momento pensaba pues que no tenía, o sea, pero ya cuando veía que era de irse a tomar, era de sacar el dinero, y yo, pero me habías dicho que no tenía, y sí me afectó mucho. ¿Y qué pensabas cuando él sacaba el dinero? Pues pensaba que se lo habían prestado y nunca sabía que era de ella. Luego yo pensaba que se lo prestaban, pero después supe que era de ella. O sea, que ella a mí me decía que no tenía, pero que sí tenía. Gracias, Erwin. Mía, ¿qué nos puedes compartir? Pues en cuestión de
Comida, nunca me faltó nada, pero igual en cosas para el estudio, utilizaba cuadernos reciclados de hojas de otros cuadernos que tenían mis primos que estaban limpias o tenían algún rayoncito en una esquina o algo así. Y como mi padre era el encargado de comprar ese tipo de cosas para la escuela, pues no, en ese momento él trabajaba y lo único en lo que gastaba su dinero era en el alcohol, en irse de fiesta, en gasolina para sus carros en los que se iba, y pues realmente nunca aportó mucho para mis estudios. Todo lo que tenía que pagar en la escuela, como no sé, el desayuno que daban ahí, los cuadernos, el internet que había y las clases extra que tomaba, mi mamá los tenía que pagar con el poco dinero que ganaba en vendiendo postres. Y los únicos cuadernos que tenía, como ya dije, eran reciclados. Mi madre los cosía con hilo y aguja. Eran cuadernos que tenían hojas de diferentes cuadernos, eran hojas diferentes todas. Y pues el dinero que mi mamá ganaba, con eso compraba algo de comida y pues yo le decía que comprara con el dinero que le quedaba cosas para mi hermana, porque yo no quería que mi hermana tuviera que usar los mismos cuadernos que yo, y yo quería que le comprara los libros que le pedían en la escuela y todo eso. Y a mí los libros que pedían ahí se los pedía a otros compañeros que, como me molestaban, varias veces no me los prestaban y me los tenía que prestar la profesora. Y muchas veces mi profesora llegó a hablar con mi madre y a decirle que por qué no llevaba lápices completos, que por qué no llevaba los materiales que me pedían para manualidades que hacíamos dentro de clases. Y mi mamá, era algo difícil para ella y para mí explicarle la situación a la profesora. Y pues llegó un momento en el que un profesor incluso me molestaba por lo mismo, que no sé, me decía, me humillaba frente a toda la clase, o cosas así. Y ya que yo no tenía mucho dinero para comprar cosas en la cooperativa, pues mis compañeros eran como, ay, vamos a comprar un jugo, ¿no? Y, ay, pero no le inviten a ella porque ella es pobre. Y pues ese tipo de cosas, y pues me lastimaban, ¿no? Y cuando las veces que mi madre me llegaba a dar dinero, que era como 5 o 10 pesos, pues se los daba a mi hermana y ella compraba ahí su desayuno. Y pues era algo bastante difícil para mí, tener como que aguantar todo eso todos los días. Y me tenía, sí, eso. Gracias, mía. Alexa, ¿qué nos puedes decir? ¿Hubo carencias en casa? ¿Apoyo para la escuela, para la ropa? Sí, cuando se fue mi papá, mi mamá empezó a trabajar. Y yo veía que mi mamá se iba muy temprano, desde las 5 de la mañana, y regresaba hasta las 10 de la noche o 12. Y me dejaba sin comer. ¿Quedaba sola? Ajá. En ese tiempo mi hermana no estaba conmigo. Y cuando vino mi hermana me empezó a cuidar y así. ¿Tu hermana es mayor? Sí. Y me empezó a cuidar. Entonces mi mamá se apoyaban entre las dos. Mi hermana me tenía como niñera. Era mi niñera, mi hermana. Y mi mamá, mientras que trabajaba, le daba dinero para que comiéramos. Y después ahí, cuando tenía 6 años, mi mamá empezó a trabajar más, empezó a tener más
tres trabajos, y empezaba más llegando más tarde, como a las 3 de la mañana o más. Entonces entré a mi escuela y no traía el uniforme. No traía lápices, goma, sacapuntas, cuadernos, cosas así. Y entré a la primaria y no tenía dinero para comprar el uniforme, y me pedían el uniforme y colores y cartulinas que no podía comprar porque me hacía falta el dinero. Entonces mi mamá se empezó a más preocupar porque empezó a llegar más cara la luz, la renta, el depósito del agua, cosas así que no podía pagar. Entonces empezamos a ver cosas así como ahorrar, ver más trabajo. Entonces poco a poco me sacaron de la primaria un mes, y después ya entré a la primaria porque no teníamos dinero y nos hacía mucha falta el dinero para mi ropa. Ahorita tampoco tenemos mucho dinero, más tengo como 4 zapatos y poquita ropa. Entonces poco a poco yo digo que vamos a sacar más dinero, como diga Dios. Gracias, Alexa. Vamos con Cristina, es la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda, pues creo que sí me queda, porque pues en mi caso, o sea, a pesar de que yo no vivía con mi papá, pues mi mamá y mis abuelos y así, pues sí trataban como que de darme lo mejor, y siempre de que pues yo siempre he sido como que de leer mucho, y era de que les decía, no, que pues necesito este libro, no, quiero este libro, y ya me lo compraban, ¿no? Y si no me lo compraban en el momento, me lo daban como 2 días después. Y así, ¿no? Entonces pues hasta la fecha lo siguen haciendo, pero ya menos. Pero el problema es que me acostumbraron, porque me hicieron una niña sumamente caprichosa. Y el problema es que si alguien no me da lo que quiero al momento, pues normalmente como que me enojo y así. ¿Haces berrinche? A veces. A veces, sí. El que más le hago berrinche es a mi papá. Porque como que mi papá, como que en su culpa es como que el que más me consiente, porque pues mi papá no estuvo tanto en mi infancia, porque incluso le dejé de hablar unos años. Y pues, pues ahorita estoy viendo más a mi papá y así, ¿no? Entonces como que siempre me da, como que últimamente me da lo que yo le pido, y a él es al que más le hago berrinches, ¿no? Y pues con mi mamá, pues igual, ¿no? Le llegué a hacer algunos berrinches y así, ¿no? Igual, como que me da lo que más quiero y lo que más necesito. Y con mi hermano, pues igual, ¿no? Él también le hago berrinches, pero me los soporto también, ¿no? Mi mamá a veces sí me manda la fregada, pero al final de cuentas me da lo que quiero, entonces... Entonces tú regularmente, desde pequeña, siempre tuviste lo necesario para el estudio, para vestir. No hubo muchas carencias en casa, sino todo lo contrario, ¿no? Había la forma de satisfacer tus necesidades y hasta tus caprichos. Sí, y eso también me llevó a humillar a mis primas y a mis sobrinas, porque era de que, yo tengo esto y tú no lo tienes. Y como que sí las hacía sentir mal, lo percibía, y incluso llegué a hacer llorar a una de mis sobrinas por cosas así. ¿Y eso cubría la enfermedad de tu familiar? No, porque, o sea, queda la carencia emocional. A ver, platícanos. Porque básicamente, pues al momento en el que mis papás quieren cubrir todo, pues ya dándomelo todo, pues es como que, bueno, me estás dando todo, pero ¿y tu tiempo conmigo qué? O sea, y pues así, ¿no? Era de que, yo lo tengo todo, ¿no? Pero o sea, y tú cuando vas a jugar conmigo, ¿no? O sea, era de que me compraban muchos juguetes y así, ¿no?
Pero era de que, ¿y tú cuándo vas a jugar conmigo? ¿Cuándo vas a estar? Sí, y pues normalmente pues sí me la pasaba jugando conmigo misma, yo sola. Porque pues igual mis abuelos siempre le han prestado mucha atención a mi hermano y así. Y pues mis papás nunca estaban, entonces era como el que, ¿juego yo sola o me espero a que vengan mis primas? Y era así de que, no la soporto. Mejor juego yo sola. Pero sí me afectó, porque incluso tipo hasta la fecha como que se me hace medio incómodo que mis papás me dan un abrazo, ¿sabes? Porque no me acostumbraron a eso, a darme un abrazo de niña, ¿sabes? Entonces como que sí me afectó, ¿no? Ahora te sientes como puerco espín cuando te dan un abrazo. Sí. Bueno, mis padres, porque cuando mis amigos me abrazan como que no hay tanto problema, ¿no? Pero con papá sí. Sí. Bien, les agradecemos esta parte. Sabemos lo difícil que es vivir con una persona alcohólica. También sabemos que con el alcoholismo se destruyen las relaciones interpersonales. Jóvenes, ¿cómo reaccionaron? ¿Qué sintieron? ¿Y qué fue lo que pensaron en relación al alcohol, y de su familiar que lo consumía y por el cual ustedes sufrían? Adelante, Mía. ¿Puedes repetir la pregunta? Claro que sí. ¿Cómo reaccionaste tú? ¿Qué sentiste en relación al alcohol y ver que tu familiar lo consumía y además que por eso sufrías? No, yo odiaba el alcohol. Yo lo odiaba con todo mi ser. O sea, alguien me decía cerveza o cualquier cosa que tuviera alcohol y me daba mucho coraje. Y también ver cómo le ofrecían alcohol a mi padre y que él lo aceptaba me causaba cierta rabia, porque después yo lo tenía que estar cuidando así como, ya va a vomitar, ay, tráele una cubeta y ahora limpia ahí porque pues ya tiró el jarrón de vidrio. Y era muy frustrante y pues no, yo odiaba con todo mi ser el alcohol y por muchos años dije que yo nunca iba a tomar, así ni una copa de vino ni nada por el estilo. Y pues cuando mi padre compraba tarros de cerveza, yo pasaba al lado de él y incluso una vez sí lo tiré, o sea, pasé y se lo aventé de la mano y cayó al piso y se rompió. Y pues eso causó como que él se enfureciera y me dio un manotazo, y mi padre es una persona muy, muy grande y fuerte. Entonces pues sí me dejó un moretón, pero fue una reacción inconsciente que no controlé. Solo fue como que pensé en ese momento, ¿y qué pasa si lo tiro? Y pues lo tiré inconscientemente. O conscientemente, pero, o sea, a propósito, pero no a propósito. O sea, como que quería hacerlo, pero sabía que no debía hacerlo. Y pues, sí, eso. Y yo cuando a mi madre le ofrecían alcohol, era como, no, mamá, no tomes, por favor. Y le hacía ahí un berrinche para que no aceptara lo que le estaban dando. Porque yo creía que todas las personas reaccionaban igual ante el alcohol, igual que mi papá. Y pues no quería como en todo el tiempo estar pasando como por lo mismo. ¿Qué pensabas, sentías de tus enfermitos? Creí que eran mi responsabilidad. No entendía que era una enfermedad. Creí que era responsabilidad mía hacerme cargo de ellos cuando tomaban. Y también creí que era mi culpa por la razón por la que tomaban, aunque no la supiera. Gracias. Alexa. Chale, mi hija. Bueno, cuando le ofrecían a mi mamá alcohol, yo reaccionaba así como, ok, piensa en algo rápido antes que lo tomen, o me hacía que ya me sentía mal o que quería ganas de vomitar,
cosas así, pretextos para que no tomara. Entonces, a veces funcionaban y a veces no. Pero cuando funcionan, me siento alegre porque ya no toma. Y cuando no funcionan, pues me siento así, ay, ¿por qué no pensé otra cosa? Pero cuando va a sus amigos y a veces no me llevan, hago berrinches para que me lleve. Que tengo que decir pretextos así como, mamá, ya vámonos, ya me siento mal, ya tengo sueño, ándale, ya es bien tarde, quiero irme, así. Y cuando se va con sus amigos, así le digo, mamá, llévame, no me quiero quedar solita. O me caía al suelo y empezaba a llorar o a hacer berrinches así, para que me dejara ir con ella. Y funcionaban. Y así, y cuando tomaba a veces, cárgame, ándale, cárgame. Cárgame, ándale, porfa. Y me cargaba y dejaba la bebida por ahí. Entonces, vamos a fiestas y digo, más pura agua, por favor, agua. Mira, te voy a grabar una lista para que digas agua y no tomes. Y ya que no me gusta mucho salir ahora con ella, ya me meto yo por mi parte y a veces y le digo, pero ya no vas a tomar. Lo dejó por un tiempo, como por un año, y después regresó. Pero poco a poco lo está superando. Entonces yo me siento alegre y a veces no porque toma. Alegre cuando no toma. Ajá. Se te quita la alegría cuando toma. Ajá. Empiezo, ¿por qué no pensé en otra cosa? Gracias, Alex. Estimado público, les vamos a pedir que nos aguanten tantito. Vamos a ir a un corte y en un momento regresamos a su programa charlando sobre alcoholismo. Regresamos. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. ¿Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez? ¿Ahora tienes poco control? Sin recordar todo lo que pasó el día anterior, puedes estar padeciendo una terrible enfermedad. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo 800-561-3368. El alcoholismo es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente o perder la libertad. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo 01800-561-3368. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Nuevamente ya estamos de regreso aquí con los jóvenes de Alatín, platicando con ellos cómo afecta a los jóvenes convivir con un alcohólico. Nos habíamos quedado, jóvenes, ¿qué piensan del alcohol, de su familiar que lo consume y la razón por la que ustedes sufren? Adelante, Cristina. Mis relaciones con mis alcohólicos, con las demás personas también. Ay, Dios, oye, no seas así. Es que, o sea, con mis alcohólicos, ¿cómo era mi relación con ellos? Pues, o sea, tipo, era medio buena. En su momento cuando... O sea, es que, normalmente cuando mis alcohólicos estaban en actividad, pues yo no estaba con ellos. Nada más los llegué así, tipo, ir con ellos como unas 2, 3 veces. Más con mi mamá que con mi papá, porque pues a mi papá pues no lo veía tanto. Nada más lo he visto tomar como 2 veces por ahí. Y así, ¿no? O sea, no... Creo que pues...
Pero sí, o sea, sí me afectaba porque pues normalmente era de que, pues bueno, se van a tomar y así, ¿no? O sea, yo siempre he sido como que muy fría con las personas y como que no me importaba si les pasaba algo, ¿no? Pero yo tengo un trauma con mi mamá porque una vez se emborrachó mucho y cosas así. Y pues básicamente eran como las 6, 7 de la mañana y yo amanecí y mi mamá me la dormía y se estaba vomitando y fue así como de... Mi madre se está vomitando. Y así, pero pues sí, creo que con mis papás no había una relación ni tan buena ni tan mala. Y pues con las demás personas, pues normalmente mis amigos, entre comillas, de esos entonces, pues nada más se sacaban por lo que yo tenía, ¿no? Que porque tenía que los mejores colores y cosas así. Y pues esos aprendí con el tiempo de que esos no eran amigos porque cuando yo los necesitaba pues nunca estaban, ¿no? Entonces... O sea, ¿quieres decir que tus alcoholiquitos o tus familiares no bebían en casa? Pues que yo me acuerde, o sea, sí bebían, pero no mucho, ¿sabes? Porque, o sea, yo no sé si sí bebían mucho o no, pero... normalmente yo siempre he sido de que me la paso encerrada en mi cuarto, ¿no? Entonces de que te la pasas encerrada en tu cuarto, pues nada más te pones a escuchar música y a leer y no sabes del mundo, ¿no? Entonces pues como que no era mucho de que bebieran en la casa, sino que se iban. ¿Y tú no los veías casi? No, casi no. Irwin. ¿Qué pensabas del alcohol? ¿Qué sentías que lo consumieran? Cosa por la cual tú sufrías. Ay, a mí me enojaba mucho que mi mamá tomara, porque obviamente sí tomaba en la casa, pero era de tomar 2 días ahí en la casa y los demás días, obviamente, ahí donde vivíamos antes, estaba está el tianguis de Sauces, larguísimo. Y ahí mi mamá se consiguió una amiga, la amiga vendía pulque, entonces era de estar ahí todos los días. Y luego le daban muestras en el tianguis y cuando yo veía, me enojaba, pero en ese momento me daba risa porque yo sentía como alguien se caía en mi cerebro y me decía, va a tomar, ya sabes qué va a pasar, ¿no? Y yo por acá, no, pues sí, pero pues, ¿qué hago? ¿Y qué iba a pasar? Pues que si tomaba, pues se iba a enojar y iba a hacer, ¿cómo se llama? Iba a romper cosas, porque mi mamá así fue, era ella de tomar y de ponerse mal y ¿cómo se llama? Y romper cosas o tronar cosas. Y pues sí me enojaba que tomara porque pues, obviamente pues tomaba, cuando no tomaba pues me hacía caso y hablábamos todo, pero cuando tomaba ya era de ya no decirle nada porque yo sabía que ya no me iba a hablar, porque tomando ya no me hace caso, entonces pues sí me enojé y sí me enojaba mucho cuando veía que tomaba porque sí. Gracias, Edwin. Fíjense, jóvenes, a mí me llama mucho la atención y déjenme decir que agradezco hoy a mi poder superior escucharlos a ustedes como jóvenes que están en un grupo de latín, de ver el problema del alcoholismo, lo que causa el alcohol en el familiar y notarlos con mucha inocencia a ustedes a las consecuencias que trae el alcoholismo. Eso a mí en lo personal me agrada por la no afectación muy fuerte que pudiera existir en ustedes, ya que tenemos otras experiencias donde las experiencias son más crueles.
más crudas, usaron por ahí la palabra, en ese sentido. Y son muy desagradables. Entonces, ustedes han reaccionado pues de una manera diferente. Veo la aceptación de mamá, aún con la forma de beber. Veo también en un momento dado la salida hacia el estudio, hacia querer superarse, aunque también ya ahí encontramos algunas situaciones problemitas, ¿no? Bien, esta parte de sus experiencias en la vida pues han sido desagradables por el alcohol, por el consumo del alcohol, por su familiar. ¿Las llegó a pensar en un momento dado ustedes, a mí me ven? Ya por ahí escuché a Mía que decía, por lo que vi pensé nunca. Pero ustedes, o tener alguna adicción. ¿Quién quiere responder? Adelante, Mía. Yo, cuando cambié de escuela, porque me molestaban y porque me mudé de casa, decidí cambiar completamente mi personalidad y que ya no iba a dejarme. Y en ese momento mis compañeros de la escuela nueva era una escuela como muy fea, como muy descuidada, y la seguridad no era tan buena, la educación tampoco, y entonces los compañeros como que hacían lo que querían y yo no estaba acostumbrada a eso. Y incluso una vez uno de ellos llevó marihuana y pues yo en ese momento dije, ay, ¿qué pasa si la pruebo, no? Ay, no pasa nada, y si no ya... Pero en ese momento me idealicé muy a futuro, ¿no? Yo quería una carrera universitaria, quería graduarme, quería estudiar medicina, fotografía, quería estudiar muchas cosas. Y dije, ay, no, pues todavía seguro sí puedo, ¿no? Y estaba ya a punto de hacerlo cuando como una voz en mi cerebro me dijo, no, ¿qué estás haciendo? Esto es algo ¿qué onda contigo? Es aún peor que el alcohol. Para mí eso era aún peor, la droga era aún peor que el alcohol. Y entonces ya cuando esa vocecita me dijo que no lo hiciera, pensé en mi padre, en mi alcohólico, y todo lo que causaba, ¿no? Y empecé a recordar muchas cosas, como muchas experiencias que viví con mi padre alcoholizado. ¿Nos puedes regalar una? Incluso sí, una vez mi madre, cuando ya trabajaba en una empresa, salió de fiesta con su novio, que de ese entonces, y pues iba a ir conmigo, pero mejor me quedé con mi papá. Ese fin de semana me tocaba quedarme con mi papá. Y mi papá estaba alcoholizado, había tomado con una amiga y pues dijo, vamos a recoger a tu mamá, ¿no? Y yo toda inocente todavía le dije que sí, y le dije, sí, vamos, pero no, yo no me acordaba que mi mamá había salido con su novio. Y ya llegamos, en ese momento aún recuerdo muy bien, mi papá tenía un bocho blanco. Y fuimos en el bochito con mi hermana en el asiento de atrás, yo en el asiento de enfrente. Fuimos a recoger a mi madre a la fiesta, que era en casa de mi tío, y estando afuera, mi padre le llamó y no contestaba. Entonces cuando la vimos salir del departamento de mi tío y se subió al carro de su novio. Y yo todavía pensé, ay, se debe haber equivocado, ¿no? De carro. Y hasta le dije a mi papá, mira, jaja, se equivocó de carro. Y mi papá, sí, jaja. Y entonces le llamó y siguió. El carro del novio de mi mamá era una camioneta lujosa. Entonces siguió la camioneta, estando en la avenida, se puso al lado del carro. Estando al lado del carro, le gritó a mi mamá, que iba en el asiento del copiloto. Y pues mi mamá volteó, ¿no? Espantada, y el novio de mi mamá dijo, no, pues que me voy a bajar, ¿no? Que no sé qué. Pero en medio de la avenida estuvo todo eso. Y yo en ese momento no estaba consciente de lo que estaba pasando y ni siquiera recuerdo ver a mi hermana en ese momento. Y a mi papá le jaló el brazo a mi mamá, la trajo del cabello al bocho
La subió y me quedé en medio, donde va la palanca de las velocidades, me quedé en ese espacio. Y entonces mi papá comenzó a jalar a mi mamá de una manera muy, muy fea. Y yo estaba en medio, entonces también me estaba lastimando a mí. Como estaba en medio no se veía como del asiento de atrás para enfrente. Y pues ya en ese momento que mi papá empezó a jalarle el brazo y le empezó a lastimar, se le puso el brazo rojo a mi mamá. Empezaron a discutir, se empezaron a decir groserías, mi papá la insultó, le dijo que era una no sé qué y pues el novio de mi mamá se bajó de su carro y la intentó defender, pero mi mamá nunca quiso que como que se metiera. Que hubiera golpes. Ajá, y ya cuando... Entonces le dijo que se fuera y mi papá arrancó el bocho aún con la puerta abierta. Mi mamá estaba medio subida, medio no. Y yo estaba tomando a mi mamá del brazo para que no se cayera. Estaba muy asustado, no sabía lo que estaba pasando. Y mi papá estaba muy alterado, comenzaron a discutir muy fuerte. Y yo estaba viendo todo y pues... Esa fue una de las experiencias que se te vino a tu memoria cuando estabas a punto de fumar marihuana. Sí, una de las más fuertes. Y ya no lo hiciste. Y ya no, eso fue lo que me detuvo. El saber que no quería estar así, no quería estar igual. Alexa, nos habías dado la mano, a ver. ¿Te dieron ganas de tener una adicción, Alexa? Bueno, una vez tomé. Y fue en Navidad, porque mi tío empezó a dar vino y me dieron, y no sabía qué era y pensaba que era un jugo. Entonces luego me lo empiné y empecé borracha y mi tío me estaba dale y acabé borracha. Pero después de ahí mi mamá me da a veces probaditas de la cerveza y le digo, no mamá, hazla para allá, por favor. Y le digo, no, ya no quiero que me pase lo que hice en Navidad. Entonces desde ahí ya no tomo. Es así, pero en esta Navidad me iba a pasar lo mismo, pero dije, no, mejor tomo agüita, ¿no? Así lo dejamos, porque si no voy a empezar pecho, y eso no quiero. Que me duerma en el sillón así, y eso no quiero de nuevo. Ten cuidado, Alexa. Eso es lo que voy a hacer. ¿Alguien de ustedes ha tenido la idea de tener alguna adicción? Adelante, Erwin. Que no soy bien, güey. Jair. Bueno. A mí me pasó pero con una locura. Con el... Con el cigarro. Ay, me dio una tentación que de repente sentí que otra vez yo y mis locuras. Sentí que que me salió un angelito de este lado que me decía, no lo hagas. Y de este lado yo, sí, hazlo, sabe bien bueno. Y pues obviamente pues yo me quedaba y luego, no lo hagas. Hazlo, sabe bueno. Esa parte fue la más divertida porque, o sea, sí lo intenté. Agarré y pues obviamente pues, no tenía práctica. Entonces el agarre lo que hago es agarrar y hacer... Y todo el humo, todo el cigarro me lo aventé. Todo, automáticamente todo en un suspiro. Un galón. Y ya me andaba ahogando yo. O sea, me lo eché todo y ya me andaba ahogando. Y dije, no,
jamás lo vuelvo a hacer. Gracias. ¿Tienes alguna situación que nos quieras compartir? Sí, yo creo que sí. Pues, o sea, así como de que generar una adicción, como que pues no, porque, o sea, mi mamá cuando estaba en su actividad era de que pues me daba como que traguitos de cerveza y así, ¿no? Cosa que mi papá no hacía, mi papá nunca me ha dejado tomar. Y así, ¿no? Pues igual una vez, tipo, no sé si sería que me drogué o me drogaron, porque no sé, ¿no? Es que una vez un vecino de mi abuela pues estaba ahí, ¿no? Estaba fumando un cigarro de marihuana y como que me llegó y así, entonces yo andaba alucinando cosas. Con el puro humo. Sí, porque a mí me pega mucho, porque así, dices que, bueno, me relajo, pero, o sea, esa vez yo me acuerdo que estaba medio relajada, pero ya después empecé como que a ver cosas y dije, no, esto ya no me está gustando. Pero nunca la has fumado. No. Y pues así como de que dices, no, pues sí le entro al alcohol, como que pues no, ¿verdad? Porque pues la cerveza como que no me gusta mucho, ¿no? Incluso una vez hace como 3 años me dieron como que menos de la mitad de un vasito de alcohol. Y como que pues no me gustó porque no, el sabor no era tan padre. Y dije, no, o sea, hasta con un traguito, pero pues ya después ya tanto ya no. Gracias. Público, nos ha ganado el tiempo y este programa se ha ido consumiendo. La verdad es muy interesante y muy emotivo estar platicando con los jóvenes de Alatín. Creemos que todavía hay más que platicar con ellos. Vamos a hacer de este programa una segunda parte. El día de hoy vamos a concluir y en la próxima semana estaremos nuevamente con los jóvenes de Alatín con este mismo tema. ¿Cómo afecta a los jóvenes el convivir con una persona alcohólica? Les queremos dar las gracias a los jóvenes que están con nosotros y nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento a Jules González, director de Urbana Radio, la radio de todos, por permitir y ceder este espacio para poder charlar sobre temas de alcoholismo. Y a ustedes, amable público, les recordamos que la próxima semana estaremos platicando nuevamente con los jóvenes y gracias por estar con nosotros y los esperamos la próxima semana en su programa, charlando sobre alcoholismo. Nuevamente gracias y hasta la próxima. Alcohólicos Anónimos Sección México es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber. Compruébelo en el grupo de su comunidad, en donde juntos encontraremos la vida que deseamos. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada sin costo 800 561 3368. Esto es Urbana Radio, la radio de todos.